representa un 5.5% del Producto Interno Bruto de Colombia? En Colombia, la producción de petróleo y carbón muestra la dimensión del gran aumento que se ha venido dando. Entre 2002 y 2012, estas industrias prácticamente doblaron su producción y el país pasó de 500.000 a 950.000 barriles de petróleo diarios y de 40 millones de toneladas a 90 millones de toneladas anuales. Al tener un gran impacto en el sector de hidrocarburos, existen las denominadas regalías, que según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 360, son una contraprestación económica de propiedad del Estado que se causa por la explotación de un recurso natural no renovable. Sin embargo, estas tienen su discusión de cómo deberían ser entregadas a la nación. Durante este video se dará una explicación de cómo ha sido este proceso en el país y las diferentes posiciones que se tienen al respecto. Para empezar, debemos decir que la idea de la generación de regalías surge de parte del Estado, para que aquellas empresas que extraigan esos recursos que son limitados, paguen por ese beneficio de darles una utilización para la rentabilidad de su negocio, debido a que dichos que se encuentran en nuestro país son de nuestra propiedad. Como bien lo dice el artículo 332, el Estado colombiano es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, razón por la cual se ha decidido esparcir las regalías en toda la nación de manera equitativa, ya que son de todos los colombianos. Anteriormente, estas regalías solo iban para aquellos departamentos o incluso municipios que daban esos recursos naturales no renovables. Y entonces, ¿cuál es el objetivo principal de las regalías? El objetivo principal es el de regular y darle orden a cada una de las entidades que hacen parte de este proceso de extracción de recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos, la minería y también los puertos marítimos y fluviales por donde pase o se transporte este producto. Participan en la repartición de las regalías y compensaciones que éste genere. Ahora bien, no todos los proyectos generan regalías en el mismo momento, porque unos toman más tiempo que otros. Por ejemplo, si una empresa tarda 8 meses en encontrar crudo, mientras otra compañía tan solo lo encuentra en 3, no implica que a la segunda le generarán más regalías más pronto, ya que todo depende del proceso de producción. El proceso de producción de crudo es importante, ya que podemos identificar con exactitud cuándo se empiezan a generar las regalías. En la etapa de exploración sísmica, la compañía realiza pequeñas perforaciones para ver si en la zona en la cual están se encuentra algún recurso natural no renovable. Una vez se tienen estas perforaciones, por medio de unos explosivos se puede saber a qué distancia se encuentran esos recursos. En la etapa de perforación, como su nombre lo indica, se perfora para hacer la extracción de estos. Pero como se sabe, el petróleo no sale de la tierra solo, este también sale con agua y gas. Luego sigue la etapa de producción, que es donde salen la cantidad de barriles, y en esta etapa es en el momento en el que las regalías empiezan a surgir. Una vez separada el agua, se devuelve a la tierra, pero el gas y el petróleo se dirigen al proceso de refinación donde, por ejemplo, el petróleo se transforma en gasolina y el gas es el gas que llega a las casas. Después de todo esto se llega a la última etapa y finalmente se va al proceso de transporte y comercialización, que es la manera como los consumidores logran obtener estos recursos. Ahora bien, teniendo claro el momento en el que se producen las regalías, es relevante mostrar que éstas se clasifican en dos tipos, directas e indirectas. Las regalías directas son aquellas que benefician directamente a las entidades territoriales en donde se adelantan explotaciones de hidrocarburos y a los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan dichos recursos. También a los municipios del área de influencia de estos mismos. Mientras que las regalías indirectas son los recursos económicos no asignados a los beneficiarios de regalías directas,
que buscan beneficiar al resto de departamentos y municipios, los cuales son administrados por el Fondo Nacional de Regalías a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Una vez claros los procesos, es importante resaltar cuáles son los actores que intervienen en la gestión de las regalías. Empezando con el Ministerio de Minas y Energías, quien es el que establece las políticas del sector en Colombia y es el responsable de las liquidaciones para realizar el pago de los recursos de regalías de hidrocarburos. Luego tenemos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien es el ente fundamental de toda la gestión, cumpliendo con 3 funciones. La primera es administrar las reservas hidrocarburíferas de la nación. La segunda, recaudar el dinero generado por las regalías. Y por último, realizar el desembolso del dinero de las regalías a los beneficiarios, es decir, se encarga de girarlas. Por último, tenemos al Departamento Nacional de Planeación, quien es el que ejerce control y registro de todos los proyectos que hayan sido aprobados por los ministerios, que son financiados por el Fondo Nacional de Regalías, ejerciendo también la supervisión y control de estas para que se propicie la correcta utilización de estos recursos. Toda esta gestión y distribución de regalías, en fin, depende de la visión que defina el Estado, según la cantidad de recursos valiosos que permita explotar por las compañías, siempre y cuando se tenga un límite y se restrinjan ciertas operaciones para preservar el futuro de las siguientes generaciones, puesto que bien se sabe que dichos recursos son fuente primordial para el desarrollo del país. Si nos devolvemos unos años, antes del 2012, las regalías estaban altamente concentradas en pocos territorios. 7 departamentos para ser exactos: Arauca, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Meta y Santander. Concentraron el 70% de los recursos asignados en el periodo 2002 a 2011, haciéndose mucho más inequitativo, ya que aproximadamente el 14% de la población del país habitaban en estos territorios, sin mencionar que Casanare y Meta, donde reside el 2.7% de los colombianos, recibieron el 34% de las regalías. En el 2012 se hizo necesario que el gobierno colombiano propusiera una reforma a la ley de regalías. Con esta se trataba de redistribuir de una manera más equitativa las regalías a nivel nacional, impulsando el crecimiento regional, aumentando la equidad entre las regiones, disminuyendo los índices de pobreza y aumentando la competitividad, basándose en estándares de equidad regional, social e intergeneracional. Como es lógico, algunas personas no estuvieron de acuerdo en los nuevos cambios y expresaron su inconformidad. Por ejemplo, en el caso del Huila, uno de los grandes perdedores en la redistribución de las regalías, la directora de Planeación Departamental Daisy Martina Cabrera mencionó, abro comillas, nosotros estábamos contentos con el tema de las compensaciones porque a nosotros se nos había duplicado en recursos que teníamos proyectos para inversión. Ahora casi que regresamos a los recursos que teníamos antes, cierre comillas, anotó. Por otra parte está el Meta, quien antes de la reforma del 2012 tenía un mayor beneficio por parte de las regalías. Ahora no tendrá mucho para invertir en proyectos de desarrollo como lo es alcantarillado, carreteras, arreglos viales, entre otros. Con todo esto se puede evidenciar que con la reforma existieron algunos ganadores y otros perdedores. Lo que muestra el cambio de la ley es que la mayoría salió beneficiada con aumentos en las asignaciones. 28 de los 33 departamentos incrementaron sus regalías totales, dejando como perdedores a 4 territorios: Arauca, Huila, Meta y Santander. Estos departamentos son productores y se vieron afectados por la reducción en regalías directas, aunque tuvieron cierta compensación con lo que se les había distribuido por otros fondos según pobreza relativa y población. El resultado final fue una reducción en el monto total asignado. Volviendo al tema de la explotación de recursos, se dice que la minería es una actividad que se genera en el corto plazo, pero que sus efectos se dan en el largo plazo.
A nadie le cabe duda que cuando se realiza en zonas de bosques, este significa una depredación para el mismo. La minería, junto con la explotación de petróleo, amenazan el 30% de las últimas extensiones de bosques primarios del mundo, afectando no solo a las cientos de especies que pueden vivir allí, sino también a los sistemas fluviales que llevan agua desde los bosques hacia otros ecosistemas y especialmente a los centros urbanos. El sistema de regalías ha tratado de proporcionar una especie de compensación a todas aquellas áreas y personas que se encuentran perjudicadas por todos estos temas ambientales, económicos y sociales, pero es muy importante también analizar el papel que están cumpliendo actores principales en el conflicto, como lo son las empresas productoras, los trabajadores y quienes más se ven afectados, las comunidades aledañas en los centros de producción. Una de estas es la Jagua, quien estuvo involucrada en problemas por haber comprado tierras que habían sido robadas a los campesinos desplazados a la fuerza por paramilitares, y ha sido fuertemente criticada por tener una muy mala relación con las comunidades y llevar un pésimo manejo ambiental en sus zonas de influencia. Por otro lado, Drummond Company ha tenido cantidad de problemas en temas ambientales y graves acusaciones por violación de los derechos humanos y tener políticas muy pobres de seguridad laboral, lo que ha hecho que sus relaciones con la comunidad no sean las mejores. La empresa Mineros S.A. ha tenido una reputación más amigable en temas ambientales. Ha sido reconocida en diferentes ocasiones por gestionar una excelente labor ambiental. Sin embargo, en los años 80 sufrió una grave problemática que casi resulta en la quiebra de la compañía. En pleno conflicto armado colombiano fue señalada por propiciar a los grupos violentos. Cerro Matoso S.A., la gran extractora de ferroníquel, fue señalada por la Contraloría por no reportar completamente sus niveles de producción, disminuyendo así el pago que debían hacer por regalías. Estos son algunos ejemplos de la poca responsabilidad que han tenido algunas empresas del sector minero, no solo en temas de regalías, sino también con su compromiso con las comunidades y el medio ambiente. En conclusión, las regalías no han cumplido su tarea a cabalidad, ya que no han sido lo suficientemente eficientes para tener niveles de pobreza y pobreza extrema que no sean alarmantes, o para reducir la desigualdad en Colombia. No han sido suficientes para mejorar el nivel y cubrimiento de educación, o para hacer equidad social. No han sido suficientes para proteger nuestras comunidades ni nuestros recursos naturales. Y nunca serán suficientes para reparar los daños que han hecho y siguen haciendo a nivel social y ambiental.